Hola, ¿qué tal? Es un enorme gusto contar con su presencia para la presentación de mi libro, eh, Crónica de una quimera. En primer lugar, voy a tener el honor de que hable sobre este trabajo la doctora Clementina Batok, doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializándose en estudios sobre las crónicas de tradición indígena novohispana y andina. Desde 2013 es profesora investigadora titular C de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es profesora titular del Colegio de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como, donde imparte las asignaturas Mesoamérica y a nivel de posgrado la misma. La ENA también es profesora y ella es maestra de posgrado en esta escuela del instituto. Clementina, por favor, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de haber sido convocada para presentar esta gran obra del doctor Jorge René González Marmolejo, y creo que aparte puedo presumir de lujo porque tengo como mi compañera de presentación a una admirada colega, una admirada amiga como es la doctora Berenice Bravo Rubio, de la Escuela Nacional de Antropología. Y no solamente quiero agradecer a René convocarme, sino quiero también énfasis en su trayectoria dentro de la Dirección de Estudios Históricos. Eso es uno de los pilares que tenemos en el instituto, y puntualmente en la Dirección de Estudios Históricos, que tengo el placer y el honor de ser compañera de él y también compañera de la doctora Berenice Bravo. Y también aprovecho la ocasión para agradecer, para estar dentro de nuestra gran feria del instituto. Es nuevamente de manera virtual este segundo año. Estamos presentes con nuevas producciones, con nuevas obras que estamos generando los investigadores, y me parece un motivo para festejar. Sin más de estas cuestiones que no son protocolares, son de todo corazón, con mucho cariño y admiración hacia mis dos colegas, voy a proponer la lectura que he hecho de esta magnífica obra. Hoy tengo el gusto de participar en la presentación del libro Crónica de una quimera, historia del Colegio Apostólico de Pátzcuaro. Título que, al igual que la quimera misma, se presta a una sutil ambigüedad. Si buscamos la palabra quimera en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos encontramos con tres acepciones un tanto diferentes, pero cuyo núcleo conserva un sentido de cierta contradicción. La primera de ellas se refiere al ser de la mitología grecolatina que poseía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. La segunda entrada dice que es, cito, aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero, no siéndolo. Fin de la cita. Finalmente, la tercera menciona que es una pendencia, riña o contienda. Pienso que la quimera, en el título de este libro, no puede cuadrarse con un solo o una sola de estas definiciones. E incluso considero que tratar de hacerlo sería un desacierto. De hecho, este aire de presunta ambigüedad quizá responde a una intención totalmente premeditada por parte de Jorge René. Este reciente libro de González Marmolejo es resultado de varios años de investigación en diferentes archivos. Su punto de partida fue el vasto acervo del Archivo General de Indias, repositorio donde localizó de manera fortuita un expediente dedicado a la fundación de un colegio apostólico de propaganda fide en Pátzcuaro. No obstante, no todo fue un mero golpe de suerte, pues el afortunado hallazgo se complementó con la experiencia de René, cuyos proyectos anteriores ya lo habían llevado a trabajar con este tipo de instituciones religiosas. Prueba de ello son títulos como Misioneros del Desierto, Estructura, Organización y Vida Cotidiana de los Colegios Apostólicos de Propaganda Fide de la Nueva España en el siglo XVIII, título del 2009,
estatutos y ordenaciones según bulas que nuestro Santísimo Padre Inocencia XI expidió por el Colegio de Propaganda Fide en el 2010, de la opulencia a la precariedad, la historia del ex colegio jesuita de San Francisco Javier de Tepozotlán, en el 2014, y los novicios del Colegio Apostólico de la Santa Cruz de Querétaro, 1691-1819, en el 2018. Considero que Crónica de una quimera posee una particularidad que la posiciona como pináculo de las obras de René. Para este caso particular, el autor llevó a cabo la minuciosa revisión de un conjunto de expedientes que abarcan más de 40 años. Tal documentación retrata al Colegio Apostólico de Pátzcuaro como algo que, por múltiples y diversos motivos, nunca fue concluido, es decir, cuya existencia no se concretó. Sin embargo, el investigador no se amedrentó ante tal situación ni reconoció en ello un impas, sino que tornó este problema en una oportunidad para explorar más a fondo qué fue lo que ocurrió con dicha institución religiosa y los motivos de su fundación no se formalizara. Se trata, pues, de la primera cualidad quimérica que se aborda en este libro, ya que el lector es conducido ante aquello que se propone como real, aunque no lo es. Por otra parte, la propuesta de González Marmolejo resulta en una ordenada exposición de un voluminoso corpus documental proveniente del ya mencionado Archivo General de Indias y el Archivo Histórico de la provincia franciscana de Michoacán. Para ello, el autor recurre a una narración que da cuenta de los pormenores y las intenciones que hubieron detrás de la fundación de un colegio apostólico al interior de la provincia franciscana. Así pues, la estructura del libro corresponde tanto a la naturaleza de los documentos consultados por el historiador, a los que considera como de larga duración, y a su objetivo central, presentar las vicisitudes, problemas, conflictos, confrontaciones, alianzas, espionaje e incluso engaños que se presentaron en esos años. De manera más específica, el libro de González Marmolejo se compone de 5 capítulos, precedidos por un prólogo que presenta el trabajo y una introducción que dota al lector de un largo pero necesario contexto histórico, indispensable para comprender el funcionamiento y las características principales de los colegios apostólicos de propaganda fide. Asimismo, el autor ofrece un panorama general que parte de la fundación misma de la Orden Franciscana, sus procesos de confrontación interna, el establecimiento de esta agrupación religiosa en América y, finalmente, su necesidad de crear los colegios apostólicos tanto en el Viejo Mundo como en el Nuevo. Me permito hacer un breve paréntesis antes de repasar el contenido de cada uno de los capítulos de este libro. ¿Qué fueron los colegios apostólicos y cuáles fueron sus particularidades? Estas instituciones religiosas fueron instituidas en la primera mitad del siglo XVII con el fin de que los misioneros destinados a catequizar aprendieran la lengua de los infieles y para que se formaran en la labor espiritual y pastoral. Su creación fue una respuesta a las constantes críticas hacia la evangelización en América, surgidas incluso en el seno mismo de la Iglesia Católica. Así pues, este tipo de colegios serían fundamentales para continuar entregando el pasto espiritual entre los indígenas. El panorama de los colegios apostólicos en España, así como en la Nueva España, fue ciertamente distinto a otras experiencias evangelizadoras. En el primer capítulo, González da cuenta del papel fundamental de la corona, la Iglesia y un tercer actor, la sociedad misma, en la fundación de los diferentes colegios que existieron en los territorios hispanos de ultramar, así como de los intereses detrás de su establecimiento, que, contrario a lo que podría pensarse, no solo fueron de corte espiritual, sino también económico y político. Al exponer estos antecedentes históricos, el investigador sienta las bases para desarrollar la crónica en torno al Colegio Apostólico de Pátzcuaro.
El segundo capítulo también puede tomarse como parte de los cimientos sobre los que descansa la crónica. En este apartado, el autor presenta las condiciones en que se encontraba la Iglesia durante el reinado de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, y las relaciones desprendidas entre las autoridades civiles y eclesiásticas. El absolutismo que permeaba en Europa condicionó, según el historiador, el actuar del Estado, que buscaba incorporar en su órbita todas las acciones del hombre. En ese sentido, se consideró que los clérigos, y cito, en su calidad de agentes de Estado, agentes del Estado, y por eso estoy citando la obra puntualmente, porque esta categoría es muy fuerte, debía fomentar el desarrollo económico, impulsar la educación, construir obras públicas y ampliar la política utilitaria. Ello derivó en una serie de medidas impuestas por el gobierno que debían ser acatadas, y lo fueron, por cierto, por la jerarquía eclesiástica novohispana. Una vez más, el carácter quimérico de estos colegios queda expuesto, esta ocasión como un ente cuyos múltiples atributos se debían a los intereses de los múltiples agentes participantes. Los 3 capítulos subsecuentes ya conforman la crónica del Colegio Apostólico de Pátzcuaro. Estos nos remiten a los 3 escenarios que en algún momento se consideraron como locaciones pertinentes para el colegio. El primero de estos fue en San Francisco de Uruapan, el segundo en Pátzcuaro y finalmente el tercero en Valladolid. González Marmolejo aclara que cada uno de estos poblados no fueron considerados por mera casualidad, sino al son de una característica muy particular. Su ubicación los dotaba de una posición estratégica como punto de acceso y salida para la región de Tierra Caliente, la Mar del Sur y el Septentrión. El autor describe como tersa la etapa de San Francisco Uruapan, pues en este periodo no existieron rencillas importantes. Por el contrario, los colegiales de Santa Cruz de Querétaro no encontraron oposición alguna a sus intenciones y proyectos. Más bien, contaron con el apoyo de las autoridades virreinales, eclesiásticas y de la sociedad novohispana en general. Los franciscanos queretanos buscaron la aprobación para fundar el colegio en Uruapan, proponiendo la creación de un hospicio, recurso habitual que muchas veces allanaba la vía hacia la consolidación de un colegio apostólico. Sobre este tema, González Marmolejo hace uso de una notable capacidad de síntesis y análisis de fuentes, habilidades que desembocan en una narración fluida y clara que arroja luz sobre las vicisitudes que caracterizaron este primer intento por parte de los misioneros por fundar el colegio. Los queretanos, a pesar de su buen inicio, vieron interrumpidas sus actividades ante las pretensiones de los misioneros del Colegio de San Francisco de Pachuca, aspecto que es abordado en el 4º capítulo del libro. En este, el autor da cuenta de la propuesta de los pachuqueños para que la fundación del colegio se llevara a cabo en Pátzcuaro, lo que desató la rivalidad entre este grupo de religiosos y los de Pachuca, importando poco que ambos pertenecieran a la misma orden. Aquí damos lugar a la tercera definición de quimera, pues se trata de un conflicto que se desarrolló durante varios años con el fin de establecerse en la provincia michoacana. El 5º y último capítulo está destinado a explorar el tercer escenario, Valladolid. Las autoridades y las poblaciones de Uruapan y Pátzcuaro perdieron interés en la fundación del colegio debido al prolongado conflicto entre los franciscanos que la disputaban. Así, Valladolid se presentó como una alternativa. En este capítulo, González Marmolejo retrata este tercer intento como el momento de mayor decadencia para el proyecto misionero, quienes contaron con un apoyo mermado por parte de las autoridades novohispanas, de la propia sociedad valladolidense e incluso de algunos religiosos. Habiendo expuesto una breve síntesis del libro, porque lo que nos interesa es presentarlos y que ustedes lo adquieran, lo lean, lo piensen, lo analicen, todo el aporte de investigación que hay en esta propuesta editorial,
considero necesario resaltar algunos de los aspectos más relevantes a nivel teórico-metodológico del trabajo realizado por René. En primera instancia, el autor acudió a un corpus documental cuyo contenido es muy diverso, ya que abarca cuestiones muy disímiles y no solo relacionadas con la gestión eclesiástica novohispana. Como consecuencia, en el texto nos encontramos con documentos muy ricos en cuanto a la información que proporcionan sobre las dinámicas sociales, políticas y económicas. En estos, por ejemplo, hallamos los nombres de los vecinos que apoyaban al proyecto en Uruapan y en Pátzcuaro, tanto política como socialmente. De igual manera, estos documentos dan cuenta de los nombres de los vecinos sobresalientes, cuya participación era fundamental para dar continuidad a las aspiraciones de los religiosos. Se exponen también las opiniones de los pobladores de la provincia de Michoacán en cuanto a la llegada de los religiosos y cómo esto afectaría de manera positiva principalmente entre los indios. En este aspecto, la capacidad heurística de González Marmolejo es notable, pues condensa exitosamente en forma de crónica la gran cantidad de información obtenida en sus pesquisas. Una crónica que, como he tratado de comentar, pero invitarlos a leer, da cuenta de una historia quimérica en tanto a los múltiples entes participantes, en tanto a los conflictos entre los sujetos involucrados en las intenciones de fundar los colegios y, por supuesto, como un proyecto que no pudo concretarse debido a las acciones que tomaron los agentes sociales, virreinales y eclesiásticos. Por mi parte, te deseo, René, el mayor de los éxitos. Vuelvo a insistir, invito a leer esta magnífica obra. Como ustedes podrán seguir y podrán notar, el doctor González Marmolejo está permanentemente en investigación, en archivo, y lo que implica el trabajo en archivo, lo que implica examinar, ir a fondo en estas nuevas pesquisas que él ha trazado a lo largo de su impecable carrera académica. No me queda más que felicitarte. Para mí es un honor haber presentado esta obra e invitar a los lectores a leerla, vuelvo a decir, a pensarla, y que sea un punto de arranque, un punto interesante para ver también todas las producciones que se generan por parte no solamente de la Dirección de Estudios Históricos, sino del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la doctora Berenice Bravo. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene una licenciatura en Historia, maestría también en Historia por parte del UNAM, y recientemente obtuvo el grado de doctora en Historia por la UNAM. Sus trabajos de investigación se han centrado básicamente en el estudio del clero secular del Arzobispado de México durante los siglos XVIII y XIX, particularmente en la gestión episcopal, capitular y parroquial. Dichas investigaciones le han permitido dedicarse también al rescate de fuentes eclesiásticas, su protección y difusión como bienes culturales. Ha impartido cursos sobre paleografía, diplomática, historia de la Iglesia y patrimonio documental en la ENA y la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Pontificia y el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Es autora y coautora de libros como Alfonso Miranda, ella misma como coautora, Quadripartía Terrarum Orbe, 15 años de evangelización, publicado por la UNAM. Rodolfo Aguirre, Visitas Pastorales del Arzobispado de México, ella es coordinadora, con la propia Clemen, Mudables Representaciones, el indio en la Nueva España a través de crónicas, impresas y manuscritos. Este fue publicado por Lina en el 2017. Y también ella es autora del libro República Católica y Arzobispado de México, la gestión episcopal de Manuel Posada y Garduño. Es importante mencionar que ha tenido varios premios y reconocimientos.
mención honorífica en el premio Marco y Celia Maus por tesis de licenciatura UNAM. Mención honorífica, tesis de maestría 2006. Mención honorífica, doctorado 2020. Y reconocimiento perfil deseable PROMEP. En este ha permanecido varios años. Bere, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias Clementina también, y muchas gracias René por invitarme a la presentación de tu libro. Para el público, bueno, el público debe saber que siempre es fabuloso tener una amistad de muchos años, una amistad que también, de hecho, nació a propósito del encuentro de un archivo en el que tú consultaste y en el que yo prestaba servicios, y fue un momento muy particular que aquí no vamos a contar, pero pues eso ya tiene, pues yo creo como unos 15 años, René, y fue maravilloso, ¿no? Que nos haya unido los temas, el gusto, ¿no? Por el trabajo en archivo. Creo que también eso es algo que nos une y nos ha conectado siempre. En ese sentido, te agradezco la invitación, agradezco también a mi colega de siempre, Clementina, que siempre me está echando porras también, y que ha hecho una presentación muy puntual del libro. Yo también preparé algo que voy a leer porque soy muy mala para improvisar, entonces voy a presentar rápidamente tu libro, a ver, para que la gente se anime, porque es un trabajo de verdad. René, voy a decirlo, porque lo tengo que decir, creo que este es el libro, junto con Sexo y Confesión, que más me ha gustado tuyo, y ahorita te voy a decir por qué. Gracias. Perfecto, voy. En el 2009, luego de dedicarse por muchos años al estudio de la disciplina eclesiástica, particularmente del clero secular durante el acto de confesión, el doctor René Marmolejo sorprendió con la publicación de un tema completamente ajeno al que por mucho tiempo lo había acompañado en su vida académica. René Marmolejo pasó entonces de describir la conducta poco ortodoxa y escandalosa, a veces llena de privilegios materiales del clero diocesano, a mostrar la vida compleja, carente de bienes, llena muchas veces de penalidades y precariedades de los franciscanos de propaganda fide en el virreinato de la Nueva España. Orden religiosa de la que hasta ese momento poco se conocía, poco se enunciaba en los libros de historia. Así, Misioneros del Desierto, estructura, organización y vida cotidiana de los colegios apostólicos de propaganda fide en la Nueva España siglo XVIII, publicada en el 2009, se convirtió en la referencia obligada para conocer esta orden y entender el gran esfuerzo evangelizador que sus miembros emplearon para llegar a los confines de la Nueva España, es decir, a California, por el norte al sur hasta Guatemala. Esta obra fue complementada, así lo creo, con la publicación un año después de los estatutos y ordenaciones según bulas de nuestro Santísimo Padre Inocencio XI expidió para el Colegio de Propaganda Fide. 8 años después, siguiendo este tópico, pero haciendo acercamientos más puntuales a los colegios y al personal, publicó Los Novicios Colegio de Santa Cruz de Querétaro 1683-1819 en el 2018. Hasta ese momento, la obra de René Marmolejo ya se había convertido en un referente obligado para conocer sobre estos frailes, y de hecho, él se había convertido en el historiador de propaganda fide en México. René Marmolejo pone ahora a más de una década de la publicación de su primer libro sobre propaganda fide, pues una nueva obra que sí, en efecto, trata de propaganda fide, pero no solamente y no necesariamente de ellos, sino de otros aspectos muy interesantes que permiten entender lo complejo que era la empresa misionera en la Nueva España. Me explico. Si bien en su introducción a este libro, el autor nos hace un puntual y minucioso recorrido histórico sobre el surgimiento de los franciscanos de propaganda fide, es decir, de su origen, expansión y establecimiento en Europa, particularmente en la península española, para introducirnos, claro está, a la forma y a las circunstancias en que estos frailes llegaron al virreinato de la Nueva España, el autor dedica el resto de los capítulos a describir diligentemente, con una narrativa impecable y sostenida con el enorme trabajo de archivo que ya mencionó la doctora Babcock, una quimera en la que intervinieron más de 150
individuos, ya fuera a título personal, a nombre de sus cabildos, a nombre de los colegios, a nombre de los ayuntamientos o las repúblicas. Nos referimos a la quimera de la fundación de un nuevo colegio apostólico de propaganda fide en un territorio de ingreso a la áspera tierra caliente que en cierto sentido permitía el camino al norte, pero también, y esto es importante, la extensión de la evangelización hacia el Mar del Sur, es decir, al Pacífico novohispano. Este territorio donde se iba a colocar era Uruapan en un primer momento, para después pasar a Pátzcuaro y finalmente Valladolid, como ya les ha mencionado la doctora. Se disputan estas poblaciones ser la sede de este colegio. Creo que esto es el primer gran acierto de tu obra, René, que en efecto el autor, tú describes a los frailes de propaganda fide del Colegio de Querétaro y de San Francisco de Pachuca en su disputa para ser fundadores de un nuevo colegio. Pero más allá de eso, el autor nos acerca al espacio, al territorio, a las tierras de frontera, no evangelizamiento, a la necesidad que tenían los hombres de aquellos tiempos de llegar a buen puerto, después de una ardua misión a apacibles lugares donde podían comer, descansar o reponerse de largos y penosos caminos de la misión en las civilizadas villas de Uruapan, Pátzcuaro o Valladolid. Un colegio para llegar o para preparar el ingreso a tierras de infieles. Creo que insisto, es una de las cualidades de este libro, ya que permite al lector imaginar las distancias, los ásperos y delicados caminos, el cansancio de los frailes, los espacios que serían preparados para hacer dormitorios, refectorios o para curarse de alguna enfermedad. Otra cualidad que me parece muy notable en este libro es que tener una perspectiva real sobre las dificultades que era establecer un colegio, que dependía para ello de la migración y el reclutamiento de decenas de misioneros en la península. En particular, el acercamiento que da René Marmolejo a la forma en que los padres visitadores conseguían en la península los permisos, los recursos materiales y las negociaciones ante la corona es maravilloso para entender ese complejo proceso que fue la empresa evangelizadora, que a veces en nuestra narrativa histórica, aún la actual, no me lo dejarán mentir, parece como si fuera muy simple, muy llana, sin dificultades y solo determinada por la voluntad del monarca o de la voluntad religiosa, cuando en ella, en realidad, pues intervienen muchísimos factores para hacerla posible. La venia del monarca como patrón de la iglesia, pero también los consejos, la asociación eclesial de las propias órdenes de la península, la disposición de las autoridades locales, la situación política y, por supuesto, la distancia. El mar, el océano, los puertos que permiten o no la llegada de estos frailes de propaganda fide que son necesarios para fundar nuevos colegios. En efecto, René Marmolejo nos explica minuciosamente cómo cada actor, cada elemento influye en esta variable que era determinante. Otra enorme virtud de este texto es que René Marmolejo nos muestra, esta es la parte que me gustó mucho, nos muestra las ciudades, en este caso Uruapan, Pátzcuaro, Valladolid, como personajes de esta historia, ávidos de prestigio y de honor y prestigio que era posible comprobar a través de las facilidades, recursos y propiedades que disponían para recibir a los religiosos de propaganda fide y para que estos pudieran fundar su colegio. Así, el relato del doctor Marmolejo nos lleva a imaginar las salas capitulares de los ayuntamientos, donde los miembros de los cabildos discuten, pujan, proponen, simulan, crean rumores, disponen de bienes para ser elegidos como lugares de fundación, pero también como corporaciones que se saben con la capacidad de determinar o elegir entre los franciscanos de propaganda fide del Colegio de Santa Cruz de Querétaro o de los de San Francisco de Pachuca, que hace a unos y a otros padecer, entusiasmarse o tener una enorme incertidumbre. Justo esta es otra cualidad de tu trabajo.
del trabajo del doctor Marmolejo, que logra en efecto mostrar los sentimientos, las pasiones, a veces poco dignas, de hombres dedicadas a la fe. En este sentido es que el título de su obra tiene todo significado, ya que por un lado nos da cuenta de cómo se concibió como posible, como lo mencionó la doctora Clementina, instalar este convento, pero también en su otra acepción de quimera nos muestra la contienda, la riña en la que se enfrentan los dos grupos religiosos y cómo y quiénes los apoyaban. Y es interesante leer cómo en medio de esta disputa está el contexto eclesial, político, colonial, que simple y sencillamente hace que lo que parecía una quimera sea algo imposible. Es decir, nos muestra que a pesar de la voluntad de los dos grupos, la falta de un obispo en Michoacán que concluya la iniciativa, por ejemplo, o la guerra de independencia que entra en escena, o el rosario de guerras imperiales, o es más, los extraños silencios que de repente aparecen por 8 años y no se mueve la iniciativa, pues simplemente lo hace imposible. En resumen, el libro Crónica de una quimera, Historia del Colegio Apostólico de Pátzcuaro, es un texto que le permitirá al lector, gracias al diligente trabajo de su autor, entender la disputa para establecer un colegio entre dos grupos de una misma orden. Pero es más que eso. Es en realidad lo que su autor nos propone en sus primeras páginas. Es la historia de un largo sueño que no se cumplió, pero que nos permite como lector entender y aquilatar y dimensionar cabalmente lo que fue, lo que significaba la evangelización en la Nueva España. Muchas gracias, René, por la invitación y de verdad invito a los lectores a que la lean. Es una buena lectura para la pandemia, de verdad te permite imaginar otros lugares, tengan, como yo lo hice, porque creo que eso es importante, tengan un mapa de la Nueva España para que vean por qué era tan importante colocar ese colegio en este lugar, ¿no? Cómo de verdad era un sitio estratégico para entrar a esta parte del norte y del Pacífico, que era aún tan poco explorado. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Clementina. Muchas gracias a las dos. Y antes de entrar en los agradecimientos propiamente, me quiero permitir narrar cómo conocí a Bere en el archivo. Yo creo que fue como por el 2005, 2004, por ahí más o menos, que fui al archivo de la Mitra, el que está ubicado en la calle de Durango y Córdoba. Entonces yo entré al archivo, iba a buscar documentación sobre los jesuitas, que estaba en ese momento trabajando parte de este libro que después se va a publicar, que se llama lo que ya decía Bere, de la opulencia a la precariedad. Y le pedí a Bere unos documentos y muy gentil me los proporcionó. Yo buscaba cuestiones de visitas parroquiales y luego se me acerca muy sigilosamente y me dice, ¿usted es Jorge René González Marmolejo? Dije, sí, y en mi cabeza, ya me van a correr. Seguro que me van a correr aquí, me van a mandar a quemarme en leña verde, ¿verdad? Porque tenía relativamente poco tiempo que yo había escrito mi libro sobre sexo y confesión, y donde, bueno, traté siempre de no ser alarmista ni nada que se le parezca y poner las cosas de acuerdo a lo que estaba documentado en el archivo de la Inquisición. Luego me dice, ¿puede venir, por favor? Y me llevaste, si no mal recuerdo, con el director, el padre Watson, el director del archivo. Dije, no, ahorita me dan una patada y me corren. Esa fue mi impresión cuando yo estuve ahí. Ya cuando escuché tus comentarios y los de él, me volví a recuperar la calma, ¿no? Dije, por lo menos este archivo ya no me lo van a cerrar. Podré venir de vez en cuando a trabajar, cosa que hice posteriormente, pero sí, ese día me dio mucho miedo porque dije, seguro que me van a correr, segurísimo. No, de ninguna manera, todo lo contrario. Mary, desde entonces, muchas gracias por esa gentileza de tuyo y del padre Watson. Y bueno, también quiero ahora en este momento agradecerle tanto perdón que hable con tanta familiaridad a Clemen y a Bere su amable y brillante exposición que hicieron sobre mi trabajo. Les agradezco infinitamente a las dos. Sé que están muy atareadas, pero bueno, pensé que que es gente muy preparada para este tipo de
de investigaciones, de líneas de trabajo. Mire, quiero decirles, perdón, que hace varios años, así como lo mencionaron ellas, en una de mis estancias, porque afortunadamente he tenido la suerte de estar varias ocasiones en el maravilloso Archivo General de Indias en Sevilla, tuve la fortuna, la suerte de encontrar un expediente relacionado sobre la petición hecha por un grupo de vecinos de Pátzcuaro que querían fundar un colegio apostólico de propaganda fide en esta ciudad precisamente. En ese momento los promotores eran básicamente los padres de San Francisco de Pachuca. Como el expediente era un tanto grande, pensé que lo mejor, lo más conveniente era pedir una reproducción y ya en México, con más calma, con más tiempo, transcribirlo. Cuando hice la transcripción del documento, soy sincero, no sabía ni lo que me iba a encontrar. Para fortuna mía, pues fue esto, ¿no? La petición de esta gente, pero era un documento totalmente solo, sin ningún contexto, perdón, y sabía que, pues, era interesante solamente, pero no podía hacer nada con él. En 2016, gracias a la entonces directora de Estudios Históricos, la doctora Inés Herrera, tuve la oportunidad de ir al archivo de la provincia franciscana de Michoacán, el cual también ya antes había consultado, por lo menos en 2 ocasiones o 3, y entre paréntesis, es un archivo, no me canso de repetirlo, muy rico, que vale la pena considerarlo, sobre todo en cuestiones de franciscanos, y en particular, pues de los colegios de propaganda fide. En esta ida al archivo, pues tuve la oportunidad de encontrar más material sobre este tema que tanto me interesaba. En el 2017 volví otra vez al archivo. Esta vez estuve una estancia larga, fueron prácticamente 4 meses, disfrutaba de mi año sabático y una parte lo había utilizado previamente en Sevilla. Me quedaba todavía mucho tiempo para seguir investigando y entonces decidí irme a Celaya a continuar la investigación. Había muchísimo material, entonces, bueno, pero con todo este tiempo tuve la oportunidad de recabar buena parte de material que tanto me faltaba. Y esto tiene que ver también un poco con lo que se mencionó en la presentación, tanto de Clemen como de Bere, que el libro, pues básicamente es un trabajo de, por lo menos, el 85% de producto de archivo. Para mí me parece importante señalar esto porque es para que el lector sepa que muchos de los datos de la información que pueda encontrar va a ser, era inédita hasta ahora que aparece en este trabajo. No puedo, por supuesto, obviar de ninguna manera el apoyo que recibí en el archivo. Básicamente 2 personas, de la licenciada Ana María Ruiz, quien de manera muy generosa me ayudó dentro del archivo. Ella era en aquel entonces la encargada del mismo, y del padre provincial, el doctor Eduardo López, quien generosamente me permitió en un momento dado sacar, digitalizar material, porque a pesar de que era tanto tiempo el que había estado ya ahí en el archivo, me faltaba todavía tiempo para seguir investigando, y ya no lo tenía. Entonces, la manera más fácil pues es con la digitalización. Se pudo lograr esto gracias al padre Eduardo López. Por supuesto, no puedo de ninguna manera olvidar el apoyo incondicional de la licenciada Fernández López, quien gentilmente me ayudó en varias etapas del libro
Y la última, y muy importante, por cierto, fue la de las imágenes, que me ayudó a, pues no solamente a localizar material, sino a digitalizarlo, porque ahora con tantos problemas legales que se tienen para emplear las imágenes, pues ya sabe que hay que tenerlos libres de derechos de autoría, etcétera, etcétera, y no es fácil, la mera verdad. Gracias a ella, bueno, pues esta parte se pudo avanzar. Igual, no puedo terminar esta breve exposición sin agradecerle más que compañeros, a mis amigos de la División de Estudios Históricos, quienes de manera generosa compartieron su tiempo y leyeron mi trabajo. ¿Quiénes? Pues la doctora Consuelo Maquíbar, Eduardo Flores Cler, Juvenal Jaramillo, Jesús Joel Peña y el padre doctor Fresco Morales. También a los presbíteros, el doctor Antonio Portillo y el doctor Antonio Cano. También no puedo omitir a mi amigo y compañero Felipe Chenique. De igual modo, quiero mencionar de manera muy especial, porque gracias a su encomiable labor, silenciosa muchas veces, pero destacadísima en mi caso, se pudo llegar a la publicación de este libro, que es de manera digital, que es a Jaime Jaramillo, director de publicaciones de Lina, y a la señorita Aurora Mercedes López, quien se encargó todo el tiempo de este proceso de elaboración, ¿no? En este sentido, también quiero destacar un hecho que para mí es relevante. El libro se produjo en pleno año de la pandemia. Los comentarios creo que sobran. Todos hemos padecido estos meses de incertidumbre y desazón por la pérdida de seres queridos. Y a pesar de esos avatares, apareció Crónica de una Quimera, publicación digital que posiblemente, si la pandemia lo permite, el año próximo, pues se puede editar en papel. Finalmente quiero agradecer mi gratitud a la doctora Delia Salazar, directora de Estudios Históricos, y así como a la gente que colabora de una manera notable en la grabación de estos programas, que es la gente de la Coordinación Nacional de Difusión de Lina. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les estoy muy agradecido y espero que este libro, como bien lo decía Clemen, cuando se presente en la Feria del Libro, despierte el interés entre los que vean la presentación. Creo que vale la pena, no porque yo lo haya hecho, es un trabajo serio, muy profesional y que nos abre brechas para futuras investigaciones. Por mi parte es todo. Yo no sé si tengan algún otro comentario ustedes dos o alguna pregunta en especial. Gracias. Gracias, René. No, yo quería, perdón, Mere, quería hacer un comentario que me parece muy importante en este formato que estamos trabajando, ¿no? Que nos lleva en un momento como el que estamos atravesando desde el año pasado hasta el día de hoy. A mí me parece que es una oportunidad muy buena. O sea, estoy pensando en el vaso mitad lleno y no mitad vacío. Digo, creo que es el formato, estas plataformas y presentar la feria, también está mostrando que más allá de todas las vicisitudes que estamos atravesando en el instituto, los investigadores, profesores, seguimos apostando al trabajo serio, que estamos presentes, que no nos hemos quedado en la casa a mirar las paredes, sino que hemos seguido trabajando. No solamente los investigadores, profesores, investigadores, estoy hablando en la totalidad del instituto, todos los compañeros, como vos bien acertaste, René, en agradecer a todos nuestros compañeros de medios, de publicaciones, o sea, cómo trabaja, lo digo con mucho respeto, la maquinaria del instituto es impresionante. Entonces esto también, a mí me parece muy interesante también escuchar, esto que yo puedo decir muy burdamente, me sabrán disculpar, pero escuchar tu cocina. Creo que eso para las personas que nos estén escuchando, más allá de la erudita presentación que hizo la doctora Berenice Bravo y mis comentarios, ¿no? que como lectora, como una lectora que interpelo a tu obra, me parece muy interesante y muy importante escucharte a ti.
¿Por qué? Porque posiblemente los que nos estén escuchando no solamente es un público general, que es importante, porque es también hacia dónde estamos dirigidos, sino también a los estudiantes, a nuestros estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, o a todos los estudiantes de nuestra República Mexicana, donde vos estás explicando cuáles son las vicisitudes que tenemos el historiador. Más está decir la importancia del archivo, ¿no? O sea, columna vertebral de nuestro trabajo, ¿no? Columna donde, bueno, estoy con una de las grandes especialistas de archivo en México, vos cómo hemos trabajado, cómo ingresamos, creo que la experiencia que vos contaste, cómo la conocés a Bere, yo podría contar 1000 experiencias porque hemos trabajado con la doctora Berenice, y me permito también advertir de también hablar de otro gran investigador que tiene precisamente la MICLA, estoy hablando del maestro Pérez Iturbe, que está también al frente, que sabe la documentación y el grado de profesionalismo que hay para trabajar con este corpus documental. Entonces a mí me parece sumamente relevante este acercamiento que vos nos estás haciendo, no solamente de tu obra, sino también al público, cómo nos contás las vicisitudes, ¿no? De que voy a Sevilla, me pasa esto, voy para acá, conozco, no, o sea, todo esto nos hace que a veces en unas presentaciones formales, presenciales, esto se pierde, ¿no? O sea, a veces como es tanto el apuro que tenemos y los tiempos nos corren, que no podemos dialogar esta cocina, que yo digo, perdónenme burdamente, muy sudamericano, siempre lo mío, siempre les meto algo así que está fuera del protocolo. Pero digo, a mí me parece que siempre es muy bueno que nos escuchen, no solamente como desprendernos a veces de esta imagen del investigador serio, riguroso, como lo eres, Jorge René, tu trayectoria te lo avala, sino también estas experiencias como uno, no creo que Bere puede compartirlo, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo un libro? Hay mucho trabajo, y no es solamente la documentación, la digitalización, sino cómo hay que hablar, cómo hay que trasladarse, todas las vicisitudes que hay al punto de llegar, y como vos bien lo marcabas, ¿no? En plena pandemia, que este libro salga por el momento en ebook, pero esto es para nosotros un gran esfuerzo como Instituto Nacional de Antropología e Historia, y yo estoy segura que saldrá en papel, y estoy segura que será un éxito como lo han sido todas tus publicaciones. Entonces, por mi parte, yo te agradezco, para mí ha sido un honor estar con ustedes, compartir y seguir aprendiendo, porque lo que uno hace también nunca deja de aprender. Nunca dejamos de aprender. Entonces, permitirme aprender de ustedes. Yo se los agradezco de todo corazón. Perdón, el tiempo está por agotarse. Bere, una disculpa por no permitirte, pero estamos a punto de. Les agradezco a las dos de todo corazón su participación, y a la gente en general que nos vea, bueno, pues invitarlos a la lectura del libro. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Gracias. Hasta luego. Gobierno de México.